copiar. Sí. Buenas tardes, es un placer de nuevo estar aquí con todos ustedes en una nueva conferencia organizada por Casa Árabe, en este caso la conferencia titulada Benjamín de Tudela y el ideal de Bagdad. Una breve presentación que casi todos ustedes lo habrán visto por aquí, del profesor Robert Lancoir. No sé si era Lanoir o Lancoir. El Lancawa. Vale. Pero hemos afrancesado. Es afrancesado. Sí, yo que mi francés está bastante perdido. El profesor es doctor de Economía et Droit de Tourisme por la Universidad de Marsella, ¿no? La Universidad 3 de Marsella. Obtuvo su doctorado en Recreation Resources Organizational Development en la Texas A&M University. Y así como un dato bastante curioso, es decir, es nacido en Argelia, de origen bereber y sefardí, judío sefardí, vive actualmente en Córdoba y fue funcionario de la Organización Mundial del Turismo, la OMT. No me quiero extender mucho, pero quiero contextualizar al ponente un poco. Él, el profesor Robert, es experto y consultor de varios organismos internacionales, como la propia OMT, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Banco Mundial, Comisión Europea y creo que etcétera, ¿no? Especialista en el Mediterráneo, es autor de 15 libros y más de 300 informes y artículos sobre turismo, transporte, medio ambiente, artículos que han sido traducidos al inglés, chino, español, turco, árabe, vietnamita, etcétera. También ha sido profesor en varias universidades, Universidad de Canadá, en Francia, Bélgica, Suiza y, por supuesto, en España. Y ahora preside la asociación o la Fundación Córdoba Horizontes y es profesor de la Universidad París I de la Sorbona, del Instituto de Investigación de Estudios Superiores de Turismo, que sería la traducción del francés, y en concreto da una temática, una clase sobre patrimonio y turismo mediterráneo. Ha preparado las primeras iniciativas de la OMT sobre turismo y alianza de civilizaciones, así como el informe básico de la Conferencia Internacional sobre Turismo y Religiones de la ciudad de Córdoba. Una contribución al diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones. Aparte de todo esto, es decir, que ya contextualiza bastante bien, y para terminar y darle la palabra, por si fuera poco, es experto del Consejo de Europa en sus itinerarios y rutas culturales y religiosas. Pues, sin más, no voy a presentar la temática, sino nos va a enseñar todo su conocimiento. Muchas gracias. Es un honor para mí de dar esta conferencia en la Casa Árabe, que conozco muy bien, porque cada vez que hay un evento interesante que estoy en Córdoba, vengo para escuchar los ponentes. Hoy vamos a presentar una cosa que es un poquito diferente. Vamos a hablar primero de una Bagdad, una ciudad de paz, todos sabemos ahora lo que está pasando, y vamos a hablar también del papel de un viajero sefarad, un viajero judío, Benjamín de Tudela, a quien Bagdad era la maravilla del mundo, que ha visitado, y usted lo verá porque vamos a leer su texto sobre Bagdad, él estaba completamente encantado. Te he dicho antes, no sé si quizá tenía un gran amor en Bagdad por la manera tan romántica de describir, de todo su texto, él ha descrito Bagdad como una ciudad fantástica. ¿Cómo vamos a construir esta ponencia? Vamos a hacerlo sobre tres temas. Primero, Bagdad, ciudad de la paz. Segundo, vamos a ver cómo Benjamín de Tudela ha visto Bagdad. Y tercero, hablaré de este Benjamín de Tudela, que es el único viajero español, sefarad, pero español, que ha ido hasta China y que lo ha hecho 125 o 130 años antes de Marco Polo. Y además se sabe, porque si se analiza bien los manuscritos, era un manuscrito en hebreo, más después traducido al latino,
estos manuscritos se han copiado. Y cuando leemos el libro de Marco Polo, él no lo ha escrito, es Rucichello de Pizza que lo ha escrito, vemos que hay cosas que son muy parecidas. No sé si han copiado, por lo menos hay similares que ahora se estudian. Hay más y más investigadores que están mirando a tres grandes viajeros, que son Benjamín de Tudela, el sefarad, Marco Polo, el veneciano, y el gran geógrafo, el padre de la geografía moderna, que es el hombre de Tánger, Ibn Battuta. Ibn Battuta, él ha hecho un trabajo fantástico y muy a menudo usted verá que lo han confundido, los europeos lo han confundido con Benjamín de Tudela. Hay en particular una gravure, una litografía del siglo XIX que se dice que es de Benjamín de Tudela, pero al final sabemos que es una litografía sobre Ibn Battuta viajando en África. ¿Qué es la ciudad de Bagdad? Empezamos por dónde se... ¿Así? Cualquier tecla, sí. Ah, ¿no? Esta, de acuerdo. Es la ciudad de Bagdad como se ha visto al principio de su construcción, en 759, 149 de la Égira, y se ha construido cerca del Tigre con un concepto completamente platonicista. La ciudad de Bagdad, según el que ha creado la ciudad, Mansur, era para ellos la ciudad perfecta. ¿Y dónde buscar la idea de una ciudad perfecta, sino en la República de Platón? O sea que él ha construido una ciudad así, alrededor de un palacio, con un bosque, y Benjamín de Tudela va a decirnos lo que le gustaba mucho este bosque y este palacio. Hay varios dibujos que muestran cómo se ha creado esta ciudad. Es una ciudad redonda. El concepto de Platón era una ciudad perfecta, debe ser redonda, para que el centro, desde el centro, se puede mirar y se puede trabajar con todos. Las diferentes puertas, como la puerta de Basora, la puerta de Kufa, que es en Irán, la puerta del Khorasan y la puerta de Siria, porque antes Damas era la capital del califato y después ha sido Bagdad. Hay una cosa que los franceses han hecho para mostrar la importancia de esta ciudad. Hace poco, en un trabajo que se ha divulgado en France Culture, y mire, la ciudad era alrededor de este gran palacio, con un jardín botánico. Benjamín de Tudela va a hablar de este jardín botánico. Una muralla, las 4 puertas para 4 itinerarios, para 4 rutas, y el quartier, el barrio de los funcionarios, el souk y los mercados, y él hablaba mucho de estos souk, también el puerto. Y no había en este tiempo una diferencia entre las diferentes minorías. Había mucho más judíos, cristianos, zoroastrianos que gente realmente árabes, lo que significa gente que vienen de la península arábica. Eran esencialmente gente persas, habla hasta de tibetianos. Y habla mucho en su texto de Tíbet, y él dice, Benjamín de Tudela, que Tíbet está a 3... ¿Usted escucha bien? Ok, mejor. Está a 3 meses de viaje de Tíbet. En el siglo XI y el siglo XII, Tíbet era al apogeo de su potencia. Después los chinos, poco a poco, han quitado una parte. Y para ir a Tíbet había que pasar por Persia, Samarcand
y desde Samarcand abrir los caminos que permitía de ir hasta el Gran Imperio, que ha sido durante 2 siglos un imperio muy importante. La idea de una ciudad perfecta se encuentra a través también de los diferentes oficios que hay cerca del Tigre. Y vamos a ver en el texto de Benjamín de Tudela, que va a leer una persona que habla mucho mejor que yo español, porque es mi esposa, pero que está aquí, que va a leer los textos, muy pocas páginas, pero textos muy especiales que Benjamín de Tudela ha dedicado a Bagdad. ¿Qué podemos ver? Una sola cosa que quiero mostrar es este minarete de Bagdad, que es el minarete de Souk al-Ghazel, que es el minarete más antiguo de Bagdad, que parece mucho a estas construcciones que vamos a encontrar en otras partes del califato oriental. Alors, Bagdad ha tenido en este tiempo su apogeo y ha tenido hasta su destrucción en parte por los mongoles, porque en 1268 los abásides han desaparecido, también los otros que estaban aquí, los herederos de Saladín. Los mongoles han venido para destruir Bagdad y a partir de esta fecha Bagdad ha declinado. Bagdad, como lo dice Benjamín de Tudela, tenía una casa de la sabiduría. Y la primera cosa que han hecho los mongoles ha sido de destruir esta casa y de destruir una biblioteca que quizá tenía 1 millón de libros. ¿Qué se puede decir? Aquí hay más o menos lo que vemos, Bagdad, el centro de esta zona. Pero más interesante es esta mapa que muestra cómo Bagdad estaba situado frente a Ifriqiya, la Kairouan y Argelia, frente a Egipto, Damas, una gran parte del imperio bizantino que estaba aquí, l'Empire romain d'Orient, y Persia. Poco a poco esta zona ha sido recuperado primero por los mongoles y segundo por los otomanes. No quiero insistir mucho sobre este tema y antes de pedir a Isabel de leernos lo que ha dicho Benjamín de Tudela, quiero solamente decir que la ciudad fue construida como un círculo alrededor de 2 kilómetros de diámetro que se llamaba este círculo la Ronda de Ciudad. Y dentro de este anillo había y vamos a ver otra vez, había el Palacio Real. Este Palacio Real fue construido no por árabes, pero no diferenció musulmanes y los otros, pero fue construido por 2 astrólogos. Los arquitectos tenían que ser astrólogos antes de ser arquitectos. Y uno fue, ¿cómo se llama este? Un hombre que estaba de religión zoroastra y un judío. Y son los 2 hombres que han trabajado para la creación de esta ciudad y del palacio, de la Puerta de Oro. Él hablaba de la Puerta de Oro. Hay cosas muy extrañas porque él habla de la cúpula verde de 49 metros de altura del palacio, habla de una zona, habla de hospital, habla de mezquita, habla de todos la gente que estaban aquí y habla de griegos, persas, medos, siriacos, todo
los sabios del imperio se dirigían a Bagdad facilitando la introducción del griego, porque es el griego que era el idioma en este tiempo principal de Bagdad. Y poco a poco, a partir del siglo XI, poco a poco se ha arabeizado, y el árabe ha sido a partir del siglo XII el idioma hablado por este. El asedio de Bagdad por parte de los mongolos bajo el liderazgo de Hulagu fue en 1252 y la ciudad cayó en decadencia. En este tiempo, Córdoba era también decadente y no hay que creer que entre Bagdad y Córdoba había buenas relaciones. La gente no lo sabe bien, pero el califa de Bagdad en el siglo IX ha pedido la ayuda de Carlomagno para combatir el califato de Córdoba. Y tenemos muchos elementos que muestran que no son los árabes que han matado Roland, ¿cómo se dice en español? ¿Orlando? Roland, sí, pero son gente de ahí, quizá heréticos del norte de España, que estaban en contra del emperador europeo, porque Carlomagno no era francés, era más o menos un europeo que vivía en Aquisgrán. Y a partir del siglo XI, Córdoba, como Bagdad ha tenido sus mongoles, nosotros hemos tenido los almohades. Y a partir de este momento, Córdoba ha declinado y cuando los mongoles han llegado a Bagdad se acabó. La primera cosa que han hecho los mongoles ha sido de destruir esta casa de la sabiduría. Que eso es lo que quiero decir sobre Bagdad. Pero lo más interesante ahora es de ver el contenido de su libro. Y me va a pedir a Isabel de leernos pocos minutos lo que ha dicho Benjamín de Tudela. Es una traducción que se ha hecho hace poco por un hombre de Barcelona que se llama José Ramón Magdalena Non de Dieu. Y él, como le hemos visto, él habla de la ciudad de Bagdad es grande, 10 millas de circunferencia alrededor de la ciudad. Es tierra de palmeras, huertas y vergeles como no lo hay en el país de Chinar. A ella vienen de todos los países como mercadería y en ella hay hombres sabios, filósofos, conocedores de todas las ciencias y magos conocedores de todo tipo de encantamiento. Eso es su conclusión de la parte sobre Bagdad. Me es más interesante de empezar cómo él llega a Bagdad y lo que dice de Bagdad, y te dejo, por favor, leer a partir de esto. Bueno, desde allí hay 2 jornadas hasta Bagdad, que es la gran ciudad, cabeza de la gobernación del califa, príncipe de los creyentes, al-Basí, del linaje del profeta Mahoma. Es el comendador de la región de los ismaelitas y todos los reyes ismaelitas lo reconocen siendo como el papa de los cristianos. Posee un palacio en Bagdad de 3 millas de extensión. En el interior del palacio hay un gran bosque con toda clase de árboles, las distintas variedades del mundo, entre frutales y de los que tampoco dan fruto. Asimismo, hay allí toda clase de animales, todo rodeado por un muro. Dentro del bosque hay un estanque cuyas aguas proceden del río Tigris. Cuando el rey quiere pasearse, divertirse y beber, cazan para él aves y animales y pescan peces. Va a su palacio con todos sus asesores y ministros. Allí está el gran rey Al-Abbasi Hafid, custodio del Corán. Aprecia mucho a los israelitas y muchos de ellos le sirven. Conoce todas las lenguas y está versado en la Torá de Israel. Lee y escribe la lengua santa. No quiere sacar beneficio sino de su trabajo manual y hace esteras que marca con su sello. Sus dignatarios las venden en el zoco, comprándolas los magnates del país. Y come y bebe de tales ganancias.
como hoy. Solamente un pequeño comentario. Es verdad que él telaba unas pequeñas alfombras que eran alfombras para rezar. Y él ponía su sello en estas alfombras y vendía estas alfombras. Lo he buscado porque yo no entendía por qué el califa estaba haciendo Y no hemos encontrado estas alfombras de rezar, pero era muy importante y encontramos la misma cosa en otros textos de geógrafos o de historiadores musulmanes. Es hombre veraz, creyente y afable con todos. Los ismaelitas no lo pueden ver más que una vez al año. Los peregrinos que vienen del país lejano para ir a la Meca, que está en tierra de Yamán, piden ver su faz. Y cuando claman enfrente del palacio, dicen: Señor nuestro, luz de los ismaelitas y esplendor de nuestra ley, muéstranos la claridad de tu faz. Y no hace caso de sus palabras. Vienen sus ministros que le sirven y le dicen: Señor nuestro, extiende tu saludo a los hombres que vienen de tierras lejanas, que están prestos a cobijarse en la sombra de tus bondades. En ese momento se levanta y deja caer desde la ventana el extremo de su manto y vienen los peregrinos a besarlo. Y les dice otro ministro: Id en paz, pues ya os saludó nuestro Señor, Señor de los ismaelitas. Él es a sus ojos como el mismo profeta, y se van a sus casas contentos y alegres de corazón con las palabras que les habló aquel dignatario que les saludó y cuyo manto besaron. Creo que aquí tenemos un texto muy interesante porque este viajero sefarad de Tudela va a analizar lo que está pasando exactamente en esta zona, porque no puede hacerlo en España. España había esta lucha entre los almohad y arriba los caballeros franceses que estaban ayudando al rey de Aragón o al rey de Navarra para reconquistar España. Él habla de esta manera que nunca encontramos en este texto, excepto un poquito para Damasco. Damasco, para él también es una ciudad muy agradable, ha trabajado, él dice que ha trabajado o ha estudiado en Damasco, pero pasa mucho más tiempo y escribe mucho más páginas sobre Bagdad que sobre Damasco. Continuamos sobre el califa, que es interesante de ver cómo la gente de este tiempo veía su emperador o su gran jefe. El califa no sale de su palacio más que una vez al año, en la fiesta que los ismaelitas llaman Al-Id Barat de Ramadán. En ese día vienen los países lejanos para ver su faz. ¿Ya se ha dicho? Monta una mula y viste ropajes regios hechos de oro, plata y lino. En la cabeza lleva un turbante con piedras preciosas de incalculable valor. Pero fijaros, sobre el turbante lleva una pañoleta negra para simbolizar su humildad ante las cosas del mundo, como diciendo: ved, todo este honor lo cubrirá una tiniebla el día de la muerte. Acuden a él todos los jefes ismaelitas vistiendo hermosos trajes y montan caballos los príncipes de Arabia, Turkmenistán, Dailán, Persia, Guti del país de Tíbet, que está a 3 meses de marcha al oeste de Samarcanda. Va desde su palacio hasta la gran mezquita, que está en la puerta de Basora, que es la mayor mezquita de los ismaelitas. Y por el itinerario que recorre hasta la mezquita, todos los muros están revestidos con mantos de seda y púrpura. Hombres y mujeres se encuentran en las plazas con toda clase de música, cánticos y danzas ante el rey que llaman de nombre Al-Jalifa, saludándole en voz alta diciendo: la paz sea contigo, nuestro señor el rey, luz de los ismaelitas. Él besa su manto y les insinúa un saludo con su mano, teniéndolo agarrado en la mano. Podemos continuar y ya. Vale, es poquito. Se vuelve hacia el atrio de la mezquita, sube una torre de madera
y les predica su ley. Los alfaquíes ismaelitas se levantan y rezan por él y le ensalzan por su mucha grandeza y piedad, y todos responden, amén. Luego les bendice. Traen ante él un camello y lo degüella, siendo ese el sacrificio de Pascua. Y lo entrega a sus ministros, quienes dan parte de él a todos los habitantes del país para que gusten del animal degollado por la mano de su santo rey. Tal cosa les alegra. Después sale de la mezquita y va a la orilla del río Tigris, él solo, hasta su palacio. Los nobles ismaelitas van embarcados por el río, frente a él, hasta que entra en el palacio, porque no regresa por el camino que fue. Ese mismo camino que hay a la orilla del río está custodiado durante todo el año para que no vaya ningún hombre por el mismo sitio que pisara la planta de su pie. Y ya no sale de su palacio en todo el año, sale una vez al año. Okay. Muy bien, es muy interesante porque aquí vemos un judío analizar las costumbres de los musulmanes y vemos que este judío utiliza palabras hebreas sobre las costumbres hebreas que mezcla con las costumbres árabes. Y eso es importante de saber que las relaciones entre el mundo judío y el mundo musulmán han sido muy estrechas durante todo el tiempo. Había problemas desde el principio entre el profeta Mahomet y las tribus judías, pero al final, hasta el siglo XIX, las relaciones entre judíos y musulmanes no eran tan malas. Había problemas, pero era quizá mejores que en el mundo cristiano. Hemos hecho, hace 2 meses, hemos salido con la University of Princeton, Oxford University y también Albin Michel en francés, es el mismo libro, pero uno es en inglés y el otro es en francés, la historia, una historia de las relaciones entre judíos y musulmanes, que es un libro que tiene un éxito increíble y que en Estados Unidos, en el mundo anglohablante o americano, y en Francia y en el mundo francófono. Estos libros han aparecido hace muy poco, 3 meses me parece, y hemos mostrado que hasta el siglo XIX las relaciones entre judíos y musulmanes no eran tan malas. Es verdad que los judíos eran dhimmi, significa ciudadanos de segunda rango, pero por lo menos no había los problemas que hay ahora y con un antisemitismo que vemos más y más subiendo en Europa y en otras zonas del mundo. En este tiempo había quizá de parte de unos un antijudaísmo, pero no un antisemitismo como lo vemos de nuestro tiempo. Es interesante de ver después, a partir de cómo él ve las minorías y en particular la minoría judía. Ya está, hemos terminado Esto no. Esto no. No, sí. Este no. No, déjalo y empezamos por aquí. Así. Ya está. El exilarca concede permiso... El exilarca, perdóname, es el jefe de los judíos. Había quizá, él dice que había 40.000 judíos en Bagdad en este tiempo, otros dicen 10.000 judíos y hay otros que dicen 100.000 judíos. Y el exilarca tenía un rango muy importante, como vamos a verlo. El exilarca concede permiso a todas las comunidades israelitas de Sinar, Persia, Jurasán, Saba, que es el Yamán, de Arcalat, todo el país de Aram Narayahim, los habitantes de los montes de Ararat, del país de Alania, que es país bordado de montañas y no tiene más salida que las puertas de hierro que hizo Alejandro y fueron rotas. Allí vive el pueblo llamado Alán, el país de Siberia, todo el país de los turcomanos hasta los montes Asbe, el país de Gurgan, cuyos habitantes llamados gurganos
se asientan sobre el valle del río Gihon. El río Gihon es un río que ahora atraviesa Afganistán. Son los girgasitas que practican la religión cristiana hasta las puertas de Samarcanda, el país del Tíbet y tierras de la India, para que todas estas comunidades se designen cada una un rabino y un chantre, pues ellos acuden a él para obtener la ordenación y permiso. Le traen presentes y regalos de todos los extremos del país. Tiene alhóndigas, huertas y vergeles en Babel, así como muchísimas heredades procedentes de sus antecesores de las que nadie puede desposeerle nada. Semanalmente percibe un determinado tributo que las alhóndigas de los judíos, de los zocos y de los mercaderes del país, además de los que le traen de tierra lejana. Es hombre muy rico, sabio en Biblia y Talmud, y en su mesa comen diariamente muchos israelitas. Pero cuando es elegido, el exilarca gasta mucho dinero para el rey, los ministros y los lugartenientes. El día en que el rey le hace confirmación de su autoridad, lo suben al segundo carro real y lo conducen desde la casa del gran rey hasta su casa, con tambores y danzas, y confirman al jefe de la academia. El rey es el califa. Sí. Y terminamos por un pequeño párrafo para esta lectura de Benjamín de Tudela. Los judíos de la ciudad son sabios y muy ricos. En la ciudad de Bagdad tienen los judíos 28 sinagogas entre Bagdad y Al-Hor, que está al otro lado del río Tigris, pues el río divide la ciudad. La sinagoga mayor del exilarca está construida con columnas de mármol polícromo cubiertas de plata y oro. Y en las columnas hay letras de oro de versículos de los Salmos. Allí, delante del estrado, hay como unos 10 escalones de piedra marmórea. En el escalón superior se sienta el exilarca con los príncipes de la casa de David. La ciudad de Bagdad es grande, 10 millas de circunferencia alrededor de la ciudad. Es tierra de palmeras, huertas y vergeles, como no los hay en otro país de Sinar. A ella vienen de todos los países con mercadería y en ella hay hombres sabios, filósofos conocedores de toda ciencia y magos conocedores de todo tipo de encantamiento. Muchas gracias por tu lectura. Ha sido un placer. Muy bien. Vamos a ver quién era al final Benjamín de Tudela. Eso es un dibujo, eso es una pintura que se ha hecho hace pocos años por el alcalde de Tudela, que cree mucho en este señor. Y él ha utilizado el bibliotecario muerto de Tudela y ha pintado así. El pobre ha muerto y era un hombre que ha intentado de reunir muchos archivos sobre Benjamín de Tudela. Hay otros dibujos más interesantes. Hay uno también con este guapo que está aquí, que ha sido utilizado por los israelíes, y hemos encontrado este que era muy típico de un dibujo cristiano con el judío con su sombrero amarillo, que era obligatorio, y rojo, porque, por ejemplo, en Italia, y lo explica muy bien Benjamín de Tudela, depende de las ciudades, los príncipes de estas ciudades o los gobernantes pedían que sea o rojo o amarillo. Y al final los israelíes han preferido la cara de este señor más guapo para hacer el sello para el 800 aniversario de Benjamín de Tudela. La gente se ha confundido entre Benjamín de Tudela y otros. Benjamín de Tudela es una gravura, es un dibujo o una litografía del siglo XIX. Es muy interesante porque lo han hecho en el tiempo donde los europeos han empezado a leer Benjamín de Tudela cuando tenían esta política colonialista de cómo ir en estos países y cómo conquistar Medio Oriente. Los ingleses estaban muy interesados por el texto de Benjamín de Tudela y los franceses también. Jules Verne
pensaba que Benjamín era el mejor geógrafo y que él ha creado antes de Ibn Battuta la geografía moderna. Hasta Chateaubriand, el francés Chateaubriand, el escritor Chateaubriand, que ha trabajado sobre el texto de Benjamín de Tudela para contar los judíos en este tiempo. Y yo, en mi libro que va a salir pronto sobre este viajero sefarad, he analizado cómo si se le interesa, las comunidades judías en este tiempo. Si utilizamos el texto de Chateaubriand, más los textos que están aquí, más otros documentos de epigrafía y, por ejemplo, las cartas y los documentos que hemos encontrado en la Geniza del Cairo, que es realmente un tesoro para estas cosas, contamos más o menos 1 millón de judíos en el siglo XII, entre 1165 y 1175. Y la población mundial en este tiempo era de 280 millones de personas, o sea, 0,4% de la población mundial. Ahora, si utilizamos las investigaciones del Pew Institute, que trabaja sobre las religiones, que tú conoces muy bien, vemos que hay más o menos 15 o 15,5 millones de judíos. Significa en una población mundial de 7.000 o de 700 millones de personas. 700 ahora, este año. O sea, 0,22 por 1000. Significa 20% menos que en este tiempo. En Estados Unidos. ¿Cómo? Ahí en Estados Unidos que hay mucho sí, comunidad judía importante. Sí, porque las 3 comunidades más importantes están en Israel, normal, y Estados Unidos, y después Francia. Y Francia, además, la población judía francesa es esencialmente sefarad. Hay muy pocos, hay quizá 25.000 askenaz, que son antiguos sefarades que han ido a Francia, y él lo cuenta muy bien en este viaje, porque él se va de Tudela, sube hasta Provenza, donde encuentra mucha gente. Por ejemplo, hay otro sefarad que se llama Ibn Azra, que ha trabajado 20 años entre el Languedoc y Provenza y que ha permitido a Benjamín de quedarse. Por ejemplo, hay en Lunel hay un sitio que era realmente la casa de traducción, como en Toledo, para los franceses. Y aquí en Lunel no eran franceses, eran andaluces. La gente de Lucena, por ejemplo, los Tibón de Lucena, cuando han tenido que marcharse por los almohades, se han ido en esta zona y se han ido también en otra zona de Grecia, en una zona que ahora está en Turquía, lo explico en mi libro, donde además el hombre de Meyer, que ha sido el último gran rabino de Lucena, es considerado como un honor de tener este nombre. Y cuando hay un judío que tiene realmente fama, que está honrado, honesto y todo eso, le pongan este nombre de Meyer. Y está muy cerca de Constantinopla. ¿Qué va a hacer Benjamín de Tudela? Él se va a escribir. Hay también un otro, pero es un dibujo no contra él, solamente es para los niños y lo han dibujado así, no creo. Este libro que está aquí es el libro que tengo aquí, que ha leído Isabel, y es divertido de ver que también hay dibujos animados sobre Benjamín de Tudela para explicar la geografía del mundo. Al final, lo que he visto es qué ha hecho. ¿Qué son los viajes de Benjamín de Tudela? Este mapa no es bueno. Este mapa es solamente una parte de su viaje. Él se va de Tudela, se va a Narbonne, Lunel, Arles, después a Marsella, va a Génois, donde había una política, y se queda en Lucca,
donde había una comunidad judía muy importante. Lucca está muy cerca de Firenze, de Florencia, y él se queda aquí y después baja a Roma. Y a Roma era el tiempo del Papa Alejandro I, que era un papa muy abierto, que además estaba tan abierto que lo han echado con un antipapa. Es el periodo del antipapa. Y él tenía, este papa, un intendente general que era judío, porque él no quería en los otros, que eran muy corruptos, el tipo de banco que conocemos ahora. Después baja a Nápoles y se va hasta Salónica. Pero Salónica no es la Salónica sefarad que conocemos, Carlos. Era una Salónica muy griega. Él no va a Bulgaria, pero está muy cerca de Bulgaria, donde había ¿qué pasa? He hablado demasiado, pero sí. Para mí, gracias. Es un gesto. Mi esposa es cordobesa. Sí. Yo sería agua. Y él habla mucho de los Kusari. Hay un gran poeta sefarad que es Yehuda Halevi, que ha hecho un libro, que es una maravilla de libro, que es el reino de los Kusari, los Khazar. Y él habla un poquito de esta gente que eran entre Bulgaria y Grecia, pero apenas, pero no va a Bulgaria. Lo hemos visto porque en este tiempo había dos reinados, los armenios y los búlgaros, que eran muy fuertes y quizá estaban contra los bizantinos, y era imposible de ir más lejos hasta Sofía o hasta Plovdiv, que era la capital de Bulgaria en este tiempo. Se va de Constantinopla, pasa mucho tiempo en las islas griegas, al lado de la Turquía actual, y desde aquí se va hasta una ciudad como Tir o como Trípoli, donde encuentra a Tir, dice, está muy interesado por el hecho que era una de las pocas ciudades que tenía agua en las casas. Como eran muy ricos y que había el agua del Antilibán, tenían agua corriente en las casas. Y él dice, es fantástico de tener agua en su casa cuando la gente en este tiempo... sí, después la gente de Granada lo han tenido. Acuérdate, en Granada, porque nos conocemos de Granada, cuando tú has olvidado de decir que yo era uno de los directores de la Euro Arab Management School. En Granada, yo me acuerdo que que ha sido presidente del Tribunal Administrativo Español, que decía que los catalanes no olvidan que cuando ellos no sabían lo que eran los retretes, ¿te acuerdas de esta historia? Nosotros buscábamos aguas perfumadas para lavarnos. Y era lo mismo en esta zona. Donde, como había agua, había un sistema muy antiguo de agua corriente en las casas. Se va a pasar mucho tiempo en la Babilonia, estudia de nuevo el Talmud, está en Bagdad antes de 1170, porque el califa que describe aquí ha sido matado por uno de sus ministros, y desde aquí se va hasta Yemen. Y es muy interesante el texto sobre Yemen, porque dice, Yemen era un reinado judío, y es verdad que durante mucho tiempo las tribus judías estaban a punto de conquistar completamente el país. Y había las tribus paganas, donde viene Mahomet, y Mahomet tenía seguramente un tío judío. Es por eso que él estaba muy cerca. Pero como los judíos de este tiempo estaban en contra de Mahomet porque no querían hacer los cambios
que es lo mismo que ha pasado con el gran rabino Jesús. Como Jesús no ha podido imponer sus ideas, ya lo han rechazado. Hay que ver que también los judíos tienen su culpa en este problema entre cristianos y judíos, lo mismo entre judíos y árabes, porque ya no somos los guardianes muy conservador, guardián del Talmud o guardián de la Torah. Y después se va a trabajar en esta zona y aquí no hay más información. Pero el texto habla de otras cosas. Por ejemplo, se va en Pakistán y se va en un sitio muy mal definido hasta ahora que he descubierto utilizando Google Maps. Utilizando Google Maps he visto que él pasa en una zona que es el corredor natural del Khorasan hasta el océano Índico, y que está justo cerca de Karachi, y que ahora los chinos utilizan este corredor para hacer un gran tren, un ferrocarril que va a permitir de conectar Tíbet hasta el océano Índico. Es increíble que volvemos a estas cosas. Y cuando él dice que yo he conocido Tíbet, hay muchos textos que explican por qué él ha conocido Tíbet. Él estaba, por ejemplo, en esta zona, él habla de las piedras preciosas, de la turquoise. ¿Cómo se dice en español? La turquesa. La turquesa era, en este tiempo, una piedra que se encontraba solamente en Afganistán y el norte de Mosul. Toda esta zona entre el Cáucaso y casi el Karakorum, toda esta zona del Himalaya occidental. Y habla después de India. Seguramente, le he hablado, este viernes estuve con el director general de turismo en Fitur de Katakana, que es un estado donde había muchos ¿cómo se dice? Dépôts de marchandises, ¿cómo? Almacenes, sí, almacenes de mercancía a lo largo de la costa de Malabar. Y hay letras en la Geniza, hay letras que muestran el comercio que había entre India aquí. Y antes de los musulmanes, porque hay un texto del siglo VI de Isidoro de Sevilla que dice, gracias a estos mercaderes yo puedo tener mi incienso cada día. Y significa que en este tiempo el incienso venía de esta zona gracias a los mercaderes, se llamaban los radanites, hasta aquí. Él cita China, pero lo cita, dice, me han hablado de China. Y es la primera vez en un texto medieval, en 1200, cuando se ha encontrado su manuscrito, que se habla de China. Significa que ha hecho todo este viaje, después vuelve, pasa también en Sri Lanka, porque habla de manera muy especial de los que adoran el sol y el fuego, y vuelve a Cairo, vuelve a Alejandría, está muy interesado por el comercio que se desarrolla en Alejandría, pero parece que aquí ha tomado como los cruzados la enfermedad de amibias, todas estas enfermedades, y él vuelve a España pasando un tiempo para curarse en Messina y en Palermo, donde encuentra un rey vikingo, normando, pero de origen vikingo, que también fue muy abierto porque fue educado de forma oriental. Significa que él estaba abierto, su padre ha recibido un moro español, un moro de aquí, andaluz, y Al-Idrisi, que ha sido el primer geógrafo del mundo. Y seguramente que Benjamín de Tudela ha estudiado en Sicilia los textos de Al-Idrisi.
después de este vuelve y muere muy poco. Se dice que muere muy poco y la única hipótesis que podemos definir para esta muerte es que él ha muerto de estas enfermedades. Como en Francia, un siglo después, el rey Saint-Louis, ¿cómo se dice en español? Saint-Louis, sí, ha muerto también en Túnez de las mismas enfermedades. Benjamín de Tudela ha hecho un trabajo increíble, ha sido copiado, ¿qué podemos decir más sobre él? Nada más. Lo ha hecho más o menos en 7 u 8 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Bueno, quedarnos con el tema de lo que ha comentado, el ideal de Bagdad. Lo que desde aquí de Córdoba muchas veces decimos, convivencia, etcétera, etcétera, que en su momento existía entre los ismaelitas, drusos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estaban allí en esta ciudad. Y eso, es decir, después de 8 años de viaje, yo creo que llegaría cansado y murió en Tudela, ¿no? Murió en su lugar, se dice que murió allí donde nació, en 1164. Ya nos gustaría a muchos tener la capacidad de viaje que tenía y descriptiva en ese tiempo. Hay muchos... primero, él ha escrito en un hebreo, pero aragonés. Eso es seguro, porque he visto el texto, él tiene, es un hebreo aragonés. Eso es curioso. Muy curioso. Uno. Dos, él utiliza la lengua, se dice la lengua, aragonés-gascona, que es una lengua de 5 kilómetros 8. Porque al principio, cuando él habla de las medidas de su viaje, la gente no lo creía. Porque utilizaban la lengua francesa o la lengua italiana, que era de 3 kilómetros 3.8 kilómetros para definir sus viajes. Él ha utilizado otro tipo de lengua, muy aragonés, porque es un aragonés, él ha vivido así hasta 35 años, ha vivido en esta zona, primero con los árabes, después con los cristianos, pero era primero aragonés y hablaba el romanche aragonés como su lengua. La lengua hebrea era a la sinagoga y en la escuela y nada más. La gente hablaba el navarro aragonés, sí. Si tenéis alguna pregunta. El diseño de la ciudad, primero que ha hablado usted de Bagdad, ¿no podría ser un poco el diseño, ya tengo buena voz, este diseño de un mandala con las cuatro puertas, por ejemplo, primavera, verano, otoño e invierno? Y esto los astrólogos o los astrónomos lo tenían muy claro, creo yo. Es una hipótesis que no he pensado en Platón, porque he sido educado con Grecia y todo eso. Seguramente que es esta idea del mandala, yo me acuerdo bien del mandala. Hay gente que dicen que el mandala ha servido hasta hacer el gran dibujo que está al centro de la catedral de Chartres, en Francia. Hay un tipo de mandala y que era el camino sagrado para ir a Jerusalén, que es un tipo de laberinto. Y he leído hace muy poco un libro que ha salido en Sevilla sobre el laberinto de Bagdad. Quizá hay esta idea. Es verdad que los indios estaban aquí, pero se sabe poco sobre los budistas y sobre... Quizá la religión hinduista estaba en Egipto y en Irak en este tiempo, pero más había la influencia de los chamanistas, porque los mogoles, por ejemplo, son gente que se han hecho musulmanes solamente en el siglo XI. Antes eran chamanes. ¿Se dice chamanes o chamanistas? Chamanes. Sí. Alors, hay 5 minutos de Benjamín de Tudela. Sí. Alors, ¿En Tudela mismo o dónde? No en Tudela. Es que como murió en Tudela, digo, a lo mejor se lo encontraron allí. Los manuscritos es muy extraño. La historia de los manuscritos, primero en España
el problema ha sido que no querían tener ni un documento de judío o de musulmán. Aquí, por explicar poco. Hay un manuscrito que aparece en Inglaterra en 1300 y pico, que está en la Boylan Biblioteca, en el British Museum. Hay un manuscrito que sale en el Vaticano y que, por no se sabe lo que ha pasado, en el siglo XVI aparece en la Biblioteca Castañense de Roma. Hay un manuscrito que ha sido comprado a judíos por los emperadores rusos en el siglo XIX. Y hay otro manuscrito que se ha encontrado en Praga. Pero estos manuscritos tienen muchos errores. Hay no hay un conocimiento de este manuscrito porque han sido copiados y se han confundido, por ejemplo, con la numeración. La numeración en hebreo, si hay un R y un Dalet, el Resh y el Dalet, que son muy parecidos, que es un tipo de arco así. Y el Dalet es así, y el Resh es así. Ya que mucha gente y tienen son medidas muy diferentes según el contexto. Y se ve en esta. La gente también, lo que ha pasado es que todos los sitios que cita el aragonés o el navarro Benjamín de Tudela son, especialmente en Tierra Santa, son las mismas palabras que los cruzados aragoneses. Él habla de ciudades que no se encontraban en la geografía normal, pero que se encontraba en los relatos de los cruzados aragoneses. Y estos manuscritos después han sido traducidos muy mal, porque han sido traducidos al latino por gente francesa, un Baratier que era un estudiante de teología, es increíble. Pero para mí, la mejor traducción ha sido de un hombre, de un español, Arias Montano, el gran filósofo, que además ha tenido problemas después con la Inquisición porque le han reprochado de hacer esta traducción. Y este texto de Arias Montano lo estoy trabajando ahora para dar a Francia una buena traducción en francés. Yo no leo bien de hebreo, tampoco árabe, mi latín es así, pero hay un hombre que ha utilizado exactamente este texto en la traducción en 1918 que se llama Lluvera, no Ramón, no pero Lluvera, que él ha hecho un buen trabajo utilizando los textos de Arias Montano. Arias Montano era el bibliotecario del Palacio de Felipe II, y ha tenido problemas porque la Inquisición ha tenido que publicar este libro sobre Benjamín de Tudela, no en España, pero en Anvers. Mira lo que ha pasado. O sea que la última traducción a un idioma europeo ha sido en España, al principio del siglo XX. Antes ha sido traducido por los franceses, los alemanes, los ingleses, y todos han utilizado este texto, como lo hemos mostrado, para ver si se puede conquistar y si se puede conocer este itinerario y después tomar la mano sobre. Yo pienso que ha sido lo mismo por los otomanos, porque la primera impresión, o sea, que como libro imprimido, ha sido en Estambul, durante los otomanos, que han pedido a los judíos sefarad un libro que describía esta zona del mundo. Y el libro fue pagado seguramente por la gente del sultán otomán en 1536, me parece, para que después se puede leer y se puede analizar toda esta zona, especialmente Italia. Es por eso que en los libros, no en los manuscritos, en los libros de 1536 imprimido, hay ponen mucha énfasis sobre Italia. En este tiempo, el Imperio Otomán estaba a punto de conquistar Italia. Bien, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? Tengo entendido que Felipe II en el Escorial tenía muchos manuscritos árabes y judíos que se quemaron, ¿no?, en un incendio. No lo sé, no soy economista, señora. Que a ver había. No lo sé. Es una pena. Es una pena que hay muchos que han desaparecido, pero poco a poco hay, no sé si son documentos falsos, poco a poco hay muchos textos que parecen que encontramos. Hay textos y la arqueología científica moderna nos ayuda mucho a ver cómo más o menos era la verdad en este tiempo. Sí, bueno, y en época, es decir, se destruyeron muchísimos manuscritos y muchas cosas. Sí, por ejemplo, claro, hemos hecho un viaje. No hay que ir muy lejos, he organizado en Tudela un viaje para Sefarad, que querían ver quién era Benjamín de Tudela. Y hemos encontrado, por ejemplo, éramos con el obispo que nos ha traído a la catedral de Tudela, que nos ha mostrado la manta donde había todos los nombres de los conversos. Cuidado, este no es cristiano realmente bueno, es un converso. Y nos ha mostrado también documentos que están recuperando, una Torah, por ejemplo, que están en la Calahorra, que era una Torah judía utilizada para recubrir o para encuadernar otros libros. Y poco a poco estos cuadernos están saliendo. He visto un texto así en la biblioteca de Bellas Artes. No de Bellas Artes, del Círculo de la Amistad. Hay un libro y he dicho, hay que sacarlo y ver qué tipo de texto, quizás son textos muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Un aplauso al ponente. Gracias.